Muy buenos días a todos y todas. Damos gracias por este ámbito que nos une con alegría y nos invita a entrarnos en lo profundo. Pedimos sabiduría en nuestros días para comprender y aprender. En el día de hoy tenemos la presentación de nuestro amigo Edgar Sánchez desde Miami. Nos compartirá sus estudios que tiene sobre las plantas psicoactivas. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una primera, en este estado, vamos a hacer una primera experiencia guiada. Que se llama Hambleshiyapi. Está inspirada en un rito de paso del pueblo Lakota. Traducido a nuestro idioma sería algo equivalente a algo así como el pedido de una visión. Hace un poco de calor en esta gran caverna donde me encuentro. La oscuridad es casi total. Oigo un esporádico goteo cuyo eco se pierde en el silencio sin fondo. Al aguzar mi vista, descubro al fin un leve resplandor distante y me encamino hacia allí con pasos inseguros. Pronto noto que el piso, aunque mojado, es bastante plano y firme. Avanzo sin tropiezos. A mi derecha, una gran abertura en forma de arco parece la entrada a una amplia galería un poco mejor iluminada. El espacio es circular y en su centro arde un gran fuego azuloso, al parecer alimentado por algo invisible que brota de la tierra. Descubro tras las llamas una figura semidesnuda de singular belleza. Está de pie sobre una gran piedra blanca y la luz acentúa sus contornos sudorosos. Mis ojos no pueden evitar recrearse en la voluptuosa perfección de todas sus formas. En un momento dado, nuestras miradas se cruzan y veo dibujarse en su rostro una sonrisa limpia, exenta de todo reproche. Siento que nos conocemos desde tiempos muy remotos. La figura vuelve su rostro hacia arriba, como queriendo mostrarme algo. Entonces descubro con asombro que nos encontramos en el fondo de un gran socavón de forma cilíndrica, en cuya boca allá arriba se ve el azul plácido del cielo surcado por pequeños cúmulos. Comienzo a sentirme liviano, muy liviano. Una mansa y refrescante brisa se ha levantado de pronto y gira silbando suavemente por aquella estancia. Soy levantado sin dificultad
como una mota de ingrávido polen y comienzo a flotar al impulso irresistible de aquella plácida ventisca. Después de unos cortos segundos, cierro mis ojos y me dejo llevar a placer mientras describo círculos en una espiral ascendente de la cual no quisiera desprenderme. Soy depositado sobre el piso al tiempo que mi cuerpo recupera su peso acostumbrado. Al abrir los párpados, aparece ante mi vista una llanura esplendente de verdes pastos y ondulaciones que parecen interminables. Escucho claramente el sonido grave de un corazón inmenso. Tum, 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 tum. Descubro que se trata de muchos tambores que suenan al unísono. Es una música lenta que pareciera provenir de un pintoresco poblado de casas cónicas que está a no mucha distancia de donde me encuentro. A medida que me acerco, los tambores van haciéndose más potentes y frenéticos. Algo en este lugar me hace sentir como en casa. Mi llegada coincide con una ceremonia o algo parecido. Un puñado de bailarines vistosamente ataviados danzan ensimismados y cantan con voces agudas una especie de lamento para el cual emplean una única vocal que parece salida de lo más hondo de sus entrañas. Más allá, en el sitial del consejo, los tres abuelos en completo silencio se turnan para fumar del sagrado calumet, la pipa que serena las almas y convoca a los espíritus de todos los héroes que nos han precedido. Uno de aquellos venerables sacerdotes voltea hacia mí su rostro noble y me traspasa con una bondadosa mirada que me llena de confianza. Oigo su amable voz en mi cabeza que dice: esta Hambleshiyapi es por ti, hijo mío. Retírate solo a la colina del oso y no vuelvas aquí hasta que no hayas tenido una visión, hasta que no hayas tenido la visión que a todos nos señala. En ese momento, alguien me ala del brazo amigablemente, sacándome de allí. Ah, sí, es uno de mis viejos camaradas,
que me invita como siempre a ir en la búsqueda de nuevas aventuras. Tenía ya listas nuestras dóciles cabalgaduras. Montamos entonces. Y dando media vuelta, nos hacemos al galope por la vasta planicie. Nos sentimos en completa libertad y lanzamos gritos de júbilo, agradecidos por aquel horizonte ilimitado que se extiende ante nosotros. Yo cierro los ojos y extiendo mis brazos a ambos lados para sentir plenamente la frescura del viento que da contra mi rostro. Al abrirlos de nuevo, me hallo convertido en un águila. Compruebo que con una leve contracción de mis plumas puedo remontarme y planear sin dificultad. Noto al mismo tiempo que gozo de una capacidad de visión casi ilimitada. Puedo enfocar mi vista y hacer un zoom sobre cualquier objeto por distante que parezca. Allá abajo ha quedado el poblado y el amplio meandro del río que lo circunda. Y más allá se alza la colina sagrada, residencia de Huacatanca, el gran espíritu de misterio. Siento una irresistible necesidad de ir allí y sobrevolar sus escarpados riscos. Luego de varios giros, descubro una gran saliente en las faldas de la montaña y sin dificultad me poso allí para descansar y contemplar la hermosa pradera donde pastan aún los últimos ejemplares de lo que alguna vez fue una enorme manada de búfalos magníficos. El sol es ahora una esfera dorada que flota sobre el arco lejano donde termina el mundo. Su luz anaranjada cubre la tarde como si fuera un finísimo polvo de ladrillo. A mis espaldas siento la presencia del dueño y señor de todo aquello. Su mano se ha posado sobre mi hombro y siento que todo mi cuerpo es atravesado por una corriente suave y vivificante. Siento su compasión, su amor incondicional y su inquebrantable fe en la chispa de luz que ha depositado en nuestros corazones.
Le pido de corazón que me muestre a qué he venido a este mundo. Entonces hace caer sobre mí un profundo sueño y puedo vislumbrar en él las respuestas que busco. Al despertar, voy nuevamente sobre el lomo de mi manso caballo. Mi amigo camina a mi lado también a horcajadas del y que volvemos todos en silencio, agradecidos, con el alma henchida por las nuevas revelaciones. Fin de la experiencia. Muchas gracias, Edgar. Espectacular. Gracias, Edgar. Maravillosa experiencia. Hay que ir Gracias, a esa Edgar. cueva. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar, muy formal. Lindísima. Yo me quedé con el águila cuando estaba durmiendo. Gracias, doctor. Gracias. Claro, Linda. como buen piloto, tú ya sabes qué plumas hay que mover para poder subir. Yo no quería salir de la cueva. Yo que le tengo pánico a montarme a los caballos, lo hice con una facilidad que solamente creo que lo puedo Ay, qué hacer bueno. meditando. No, pero eso repercute en es posible que ya hayas vencido esa dificultad, estimada amiga. Claro. Sí, puede ser, tengo que... Yo después cuando en el sueño, Montar caballo. sí, en el sueño, claro, en el sueño es el momento cuando se produce la revelación. Sí. Ahí se necesita tal vez un poquito más de tiempo. Ok. Porque de pronto me apareció, fue como el águila mirándome desde arriba. ¿Sí? Que era Huacantanca. Ajá, ok. Y algo me decía. Muy linda la experiencia, bellísima. Muy buena. A mí se me apareció, nos miramos ambos, el águila y yo, y es como que nos unimos juntos y empezamos a volar, ver las montañas. Fue maravilloso. Gracias, Edgar. No, ni ha faltado algo. Se te está cortando un Claro. poco el audio. Se te Al corta un contrario, poquito. gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ok, entonces yo preparé una corta, muy corta charlita sobre el tema de las plantas sagradas. No son sino 55 páginas, así que no hay ningún problema. No, son 3 paginitas, listo, ahí voy. Bueno, dice así, las plantas sagradas. Plantas sagradas me parece en realidad un buen nombre. Yo diría que el mejor para designar una cantidad indeterminada de individuos del reino vegetal capaces de hacer que la conciencia humana se asome, al menos transitoriamente, a la ventana de lo eterno. Debo decir primeramente que mi experiencia con ellas no es en absoluto amplia, ni mucho menos. Mi conocimiento directo de sus efectos se reduce a la ingesta de un par de variedades de hongos
y a muy pocas tomas de ayahuasca o yagé. Lo demás obedece a lecturas e intercambios con personas estudiosas. También me gustaría decir que la gran mayoría de las gentes comunes, digamos, tienen de estas plantas y sus efectos una idea bastante distorsionada o rabiosa, por no decir a veces falsa. Generalmente se trata de legos, de personas que no han tenido tampoco ningún tipo de experiencia directa, pero que han prestado mansos oídos a la propaganda estigmatizante e intimidadora del sistema. Desde las épocas lejanas de los misterios de Eleusis y Delfos, cuando el cristianismo paulino se impuso sobre la religión poética y mítica de los antiguos griegos, la mala interpretación, cuando no la mala fe, se encargó de legarnos, para no decir que de ocultarnos, una idea amañada de lo que allí realmente ocurrió. Las famosas pitonisas o síbilas, cuya clarividencia era consultada hasta por los mismos sabios, y las bacantes, mujeres de carne y hueso que emulaban a las menades y ninfas y que se dedicaban al culto orgiástico de Dioniso durante las fiestas, consumían y repartían una suerte de brebaje al parecer preparado con base en mandrágora, una planta altamente activa y medicinal, conocida gracias a esa óptica estrecha como la manzana del diablo. También es sabido que los griegos cultos hicieron buen uso del cornezuelo del centeno, cuyo principio activo, la diatilamina del ácido lisérgico comúnmente conocido como LSD, y que fue sintetizado apenas hasta 1938 en el laboratorio Sandoz por el científico Albert Hofmann, es una de esas sustancias tan incomprendidas y vituperadas por la moral hipócrita del oficialismo médico del sistema. Se le hizo aparecer como responsable directa, junto a las ideologías de la nueva era, del extravío de toda una generación. Gracias a Dios, soy rescatada por las bondades del mercado libre, del hipismo harapiento, de la decadente ideología marxista, de las peligrosas drogas psicodélicas y del ingenuo misticismo oriental. Se dice que la histeria de la que fueron víctimas las llamadas brujas de Salem se debió al consumo de pan negro o pan de centeno, atacado ya por el precioso hongo. También está comprobado que en las escuelas iniciáticas de los antiguos griegos, y más atrás aún, era de uso privativo la amanita muscaria, esa hermosa seta con pecas blancas que era capaz de darles la suprema inspiración. Los renos siberianos emigran a lo largo de extensas tundras heladas buscándolos bajo la nieve reciente, y los chamanes tungus lo conocen y lo aprecian en lo que realmente vale, al punto de que llegan a beber los orines del alegre animal que ya se ha dado su buen festín. Claro que en nuestra cultura occidental, siempre tan preocupada por la buena salud de los juiciosos consumidores, a esta seta se le llama el hongo matamoscas, pues es usado como veneno para estos insectos. Sin embargo, gentes como Timothy Leary, ex profesor de Harvard y autor del libro La experiencia psicodélica, que recomiendo, donde hace un riguroso entre el bardo Tudol, el libro tibetano de los muertos, y el libro que recomiendo muchísimo. Es un libro basado en su amplia trayectoria clínica y autoexperiencial con este fármaco. Estos dos científicos son un ejemplo muy significativo, nos muestran ejemplos muy significativos de las bondades de estas sustancias para con las personas
como nosotros comunes y corrientes. Me refiero a la oportunidad de asomarse a los espacios sagrados con herramientas que vayan un poquito más allá del simple empirismo y a las posibilidades de investigar con libertad y eventualmente descubrir un camino de despertar. Ya podemos entonces deducir lo poco que le conviene al sistema que sus esclavos abran los ojos y se den cuenta de la mentira en la que han estado viviendo. Por último, antes de hablar de las sustancias en sí y de nuestro interés en ellas, quisiera leer el párrafo con que comienza un material de la escuela donde se esbozan las disciplinas. Dice así, conocido claro por todos nosotros. Desde antiguo existieron procedimientos capaces de llevar a las personas hacia estados de conciencia excepcionales, en los que se yuxtaponía la mayor amplitud e inspiración mental con el entorpecimiento de las facultades habituales. Aquellos estados alterados presentaron similitudes con el sueño, la embriaguez, algunas intoxicaciones y la demencia. Frecuentemente la producción de tales anomalías fue asociada a entidades, entre comillas, personales o animales, o bien con fuerzas, también entre comillas, naturales que se manifestaban precisamente en esos pasajes mentales especiales. A medida que se comenzó a comprender la importancia de aquellos fenómenos, se fueron depurando explicaciones y técnicas con la intención de dar dirección a procesos que en principio estaban fuera de control. Ya en épocas históricas, en las distintas culturas y con frecuencia a la sombra de las religiones, se desarrollaron escuelas místicas que fueron ensayando sus vías de acceso hacia lo profundo. Todavía hoy en la cultura material y en los mitos, leyendas y producciones literarias, se puede apreciar fragmentos y concepciones y prácticas grupales e individuales muy avanzadas para las épocas en que esas personas vivieron. Ahí cierra la cita. Ok, lo que se sabe es que estas sustancias parece que completan o generan ciertas enzimas que operan como conductores neuronales y estimulantes endocrinos. Pues obvio, nada nuevo. Se ha comprobado que disciplinas ascéticas como la meditación profunda, la oración intensa y sostenida, el superesfuerzo físico, el ayuno prolongado, la exacerbación emotiva, la respiración holotrópica que reproduce las condiciones de la alta montaña y métodos un poco más modernos como las cámaras de silencio o de supresión sensorial producen efectos similares. Lo importante de todo esto es la comprobación de que existen efectivamente otras posibilidades para la conciencia humana, de que existen otras realidades mucho más reales, pues tienen que ver con una vida más amplia, vivificante y perdurable que esta lucha inútil del deseo mezquino espoleado por las falsas expectativas del sistema. Es decir, que bajo ciertas condiciones la conciencia puede o podría acceder a otros estados donde le es posible vivir momentáneamente fenómenos extraordinarios que tienen ese sabor amable del retorno a casa. Por supuesto que hay otros procedimientos que para muchos pudieran llamarse legítimos o espirituales, pero en unos y otros siempre estarán presentes las mismas preocupaciones, a saber, el control y la comprensión cabal de lo que sucede. Entiendo por control la capacidad de la conciencia no para dirigir el proceso, sino para seguir operando intencionalmente a pesar de los malestares y las perturbaciones y los variados paisajes que se le van presentando, permitiéndose incluso a su vez observar qué mecanismos de conciencia se conectan y desconectan y cómo se relacionan en un momento determinado. He sabido, entre otras muchas cosas, que los umbrales de los sentidos se rompen, permitiéndonos una increíble agudeza sensorial que no solo multiplica el radio de barrido, sino que lo hace mucho más profundo. Si a esto se suman una poderosa disposición atencional y una increíble capacidad de comprensión,
entenderemos cómo una zeta familiarizado con los rigores de la selva se siente poseído o poseedor de facultades felinas, sino que además puede comprender con increíble claridad intuitiva las propiedades intrínsecas de las plantas y el espíritu inmortal que anima a todo cuanto le rodea. Hay quienes dicen que hay diferentes tipos de experiencias y otros que afirman que se trata más bien como de niveles de la misma experiencia. En todo caso, la inmensa mayoría de las veces lo que sucede en el transcurso de estos eventos es que el cuerpo nos muestra, por decirlo así, las condiciones por las que estamos atravesando. Estas condiciones no son otra cosa que el producto, es decir, la sumatoria de su estado de salud actual más el complejo sistema de climas y tensiones que padece. En otras palabras, la acumulación biográfica más los rollos situacionales del momento presente. Pero también puede mostrarnos nuestros climas buenos, nuestras esperanzas, nuestra compasión, nuestra capacidad de amar, nuestras aspiraciones profundas. Por eso se dice que estas sustancias son en realidad amplificadores senestésicos. Y esta es la razón por la cual son tan valiosas y han sido usadas desde antiguo en prácticamente todas las escuelas de trabajo interno. Trataré de explicar brevemente en un lenguaje entendible para nuestros hermanos nuevos qué es todo esto de la senestesia. Pues bien, la conciencia, ese ser que somos, ese observador silencioso que se da cuenta de lo que pasa y que procura obrar en consecuencia, vive, habita por ahora dentro del cuerpo. Y por ello su situación es la siguiente. Necesita de los sentidos externos para enterarse de lo que pasa fuera del cuerpo, en el mundo. Así pues, son 5 los receptores con los que cuenta para eso. Pero también necesita de sentidos internos para enterarse de lo que pasa dentro del cuerpo, en su propio mundo. Aunque esté dentro del cuerpo, necesita unos canales de información de lo que sucede en casa. Es como si fuera un vigía sentado en una gran habitación de un gran edificio frente a los monitores de un circuito cerrado de televisión. Y son 2 los tipos de receptores con los que cuenta para eso: la senestesia y la kinestesia. La kinestesia le informa sobre las posiciones y desplazamientos del cuerpo con respecto al espacio, pero el primero, la senestesia, es algo un poco especial y requiere ser explicado con un poquito más de detalle. Este sentido senestésico informa a la conciencia de todas las sensaciones del intracuerpo. Cualquier variación interna es captada por este sentido y llevada en forma de sensación hasta ese centro de control. Ahora bien, estos impulsos o datos que llegan a la conciencia provenientes del medio interno, y solo para que no sean confundidos con aquellos que llegan por los sentidos externos, reciben de nosotros el nombre de registros. Así pues, la senestesia registra no solo dolores, variaciones térmicas, tensiones, malestares gástricos o placeres, sino toda la gama de eso que llamamos los sentimientos, desde los más groseros hasta los más sublimes. Pero además registran los impulsos o variaciones no solo provenientes del momento presente, sino también y sobre todo del pasado, es decir, de los que provienen de la memoria y de aquellos otros que surgen por las proyecciones temporales de la imaginación, es decir, del hipotético futuro, de la manera como imaginamos. Entonces aquí es saber una primera cosa, y es esta. La senestesia es el responsable de un fenómeno muy particular e importante en el psiquismo. Nos referimos a la traducción y deformación de los impulsos. Esto significa, a grosso modo, que todo impulso, provenga de donde provenga, termina convertido en virtud. Este mecanismo en
de traducción en una imagen visual. En efecto, así como la vista entrega imágenes visuales y el oído imágenes auditivas y el tacto imágenes táctiles, la senestesia entrega a la conciencia imágenes senestésicas. Pues, pues con el nombre genérico de imágenes denominamos a todas esas formalizaciones que hacen los diferentes sentidos de las variaciones que captan. Así entonces, un dolor de barriga es técnicamente hablando una imagen senestésica. Pero la tristeza también. Los efectos de la presión baja o alta, así como la frustración, la fiebre y el resentimiento, pues son imágenes senestésicas si las consideramos desde el punto de vista psicológico. Pero todas ellas terminan traducidas en relatos visuales. Y este, señores, es el origen de nuestros sueños y de nuestros ensueños. Pues la segunda cosa importante a comprender es que este sentido trabaja de manera muy distinta según estemos en la vigilia, que es donde nos encontramos en este momento, o en el sueño, cuando dormimos, o en un estado transitorio entre el sueño y la vigilia que llamamos semisueño. En el nivel de sueño, las imágenes senestésicas se alegorizan. Es decir, que se funden en una sola imagen, a veces compleja, que resume de un solo totazo, de un solo golpe, un sistema de tensiones profundas que a veces son imposibles de comprender de otra manera. En vigilia se traducen más o menos de forma correspondiente, pero sin mucha profundidad. En semisueño, en cambio, participan y se desconectan mecanismos propios de los otros dos niveles. Y este nivel intermedio, que en un principio aparece como un puente sin importancia entre dos niveles más definidos, es en realidad el más a propósito para la autoexploración interior. Y es a este nivel al que nos hace descender el poder mágico de las plantas sagradas. En él operan tanto los mecanismos de traducción y el poder sugestivo de las imágenes alegóricas, como la facultad atencional, que es la responsable de los mecanismos de reversibilidad. Entonces, y para terminar ya, bien podemos sintetizarlas de la siguiente manera. Las plantas sagradas nos ponen en un nivel ideal en el que la senestesia está muy viva, muy sensibilizada y actuante, y la capacidad de inferir muy potencializada. Aun cuando nuestro sistema de tensiones viejas y la intoxicación de una vida común y descuidada nos haga experimentar a veces mucho malestar físico. Todo esto es a la larga información positiva y pertinente. Mas al decir que se trata de amplificadores anestésicos, se está afirmando que no solo son idóneos para la autoexploración interna, no solamente son idóneos, me refiero a las plantas para la autoexploración interna, pues pudiéramos ver convertidas en imágenes alegóricas no solo nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros resentimientos y monstruosas violencias, es decir, nuestros propios demonios, sino también nuestra bondad, nuestra compasión y nuestro sincero deseo por un mundo mejor. Adicionalmente también podía presentársenos la posibilidad de abrir las puertas a un vacío inconmensurable. No es casual, pues, que en el pórtico principal del famoso templo de Apolo en Delfos estuviera escrita sobre la piedra la sentencia que esconde la sabiduría por excelencia. Noti seatum, conócete a ti mismo. Eso es todo. Gracias, Edgar. Maravillosa exposición. Gracias, Edgar, Gracias, muy hermoso. Bueno, gracias, Edgar. Queda discusión todo el tema de las plantas sagradas, que yo sé que en nuestro grupo están asistiendo personas que tienen mucha más, porque desafortunadamente es una herramienta muy hermosa y ha sido mal entendida, ¿no? Aquí en la Florida hay un grupo al que a veces nos invitan al INIPE, a la cabaña de sudar, y ellos hacen tomas de ayahuasca.
tienen que llamar la medicina sagrada para no despertar mucha sospecha, pero el taitica colombiano que vino del Putumayo tuvo problemas legales y estuvo preso un tiempo por ese tema, así que fue necesario que ese grupo se pusiera las pilas para poderlo ayudar en ese sentido. Ok, eso era lo que Muy tenía bien, que Edgar. decirles con respecto a las plantas sagradas. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias. Edgar, Gracias. por favor que envía el escrito, sí, por favor, y la experiencia por el grupo. Recuerda que estamos en el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, ¿correcto? Acá es donde hacemos nuestras exposiciones, así que todo material que envíes va a llegar no solamente a nosotros, sino a mucha más gente que está interesada en estos temas de lo profundo en los pueblos ancestrales de las Américas. Correcto, correcto. Entonces, una vez terminada la reunión, pongo el material en el chat. Listo, o si no puedes enviarlo por el chat, sí, correcto. Sí. Había un tema que yo quería comentarles dentro del estudio que estamos haciendo, algunas personas estamos haciendo el estudio de las culturas, ¿sí? De los temas que se han presentado. Hay un punto que yo quiero mostrarles, bueno, rápidamente como para, fíjate lo interesante de lo que comentaba. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Sí, fíjate lo que comentaba Edgar. Para nosotros en el punto 8 de la parte compositiva, ¿sí? Elementos de la espiritualidad, ¿sí? Está origen, objetos sagrados, lugares, centros de peregrinación, templos, danzas, cantos, sitios de preparación espiritual. Fíjate que aparecen las escuelas, aparecen las cámaras de silencio. Esto que tú comentabas que era moderno, eso era muy antiguo. Ah, mira, qué interesante. Claro, porque fíjate que en las altas montañas, cuando los incas o los pueblos originarios subían a través del estímulo constante del frío, del silencio, se producía la experiencia en la cámara del silencio. Y todas las culturas de América hemos detectado, los muiscas los llamaban las cucas, ¿sí? En Perú no sé cómo se llamarían, pero era el mismo sistema, eran como huecos o cuevas donde metían al iniciado durante años a oscuridad total. Wow. Entonces, eso eran cámaras de silencio, es decir, realmente el mundo actual ha aprendido desde los pueblos originarios. También Eso es bueno, existía, eso sería hermosísimo documentarlo, porque sería claro, una herramienta fantástica. claro, eso es lo que estamos haciendo en esta nueva mirada del estudio. También laberintos, imagínate, la relación con la astronomía y los calendarios, ¿sí? Y hay un punto 8 que nos llamó mucho la atención, que eso lo hemos ido como profundizando, que se llama uso de los elementos psicoactivos. Fíjate que ya no hablamos de las plantas sagradas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que existen los enteógenos, que básicamente son los químicos que tú comentaste, ¿sí? Y rozaste con otros temas muy interesantes, que fueron los elementos psicoactivos senestésicos, kinestésicos y atencionales. Entonces, fíjate que un enteógeno químico lo entendemos, pero un senestésico es cuando, supongamos, vemos dentro de un ejercicio de respiración, ¿sí? O de pronto una danza sagrada como el Ayahuama, que en Ecuador que estamos estudiando con Margarita, se produce un shock respiratorio, una aceleración, y al momento por el movimiento de las piernas y la danza se produce un shock en el centro sexual y al momento tienes una experiencia energética. Estos pueblos de América tenían esas experiencias energéticas con mucho tiempo anterior, vías anestésicas. O cuando los derviches, a través de sus movimientos kinestésicos, lograban estados profundos de conciencia. Y hay otros elementos que son los atencionales, que es los que llamamos nosotros en los Andes, que básicamente hay dos elementos detectados, que es el uso de la coca, ¿sí? Que lo utilizaba para mantenerse a un nivel alto de conciencia, y también el tabaco aspirado. Eso se utilizaba mucho en los pueblos aquí en el norte de Sudamérica. Básicamente eso sería como para complementar. Muchas gracias. No, ni más faltaba. Hay mucho que hablar sobre el tema y mucho que investigar, me parece.
Gracias, Juan. Le damos la bienvenida a Daniel, Fernando Yances, Mónica Sumetsu, Mónica Sumetsu y entre otros. Bienvenidos, Bienvenidos. gracias. Bienvenidos. ¿En qué momento entraron, chicos? Hace aproximadamente unos 10 minutos. Ok, Alcanzaron Fernando a quiere, escuchar. si Fernando quiere hablar algo, Fercho. Dale, Yolanda, coordina, por favor. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo les Fer. va? Días. Buenos días. Bueno, el tema que César ha hecho un estudio bastante interesante. No Edgar. Edgar. lo oí totalmente, pero en su parte más esencial, sí. Wilhelm Reich, y en la época de los inicios de la psiquiatría, en Alemania se les ocurrió que para cambiar los choques eléctricos y todo aquello, esas prácticas que ellos tenían para poder controlar el psiquismo humano, pues ahí le dieron origen a las experiencias con el LSD, que después en la época del 60 degeneró pues en unas prácticas diferentes a los que se venían estudiando. Ese tema, hay otros temas alternos a ese, que es importante referirse, por ejemplo, el tema de los druidas. Hay una serie de estudios bastante profundos, por ejemplo, en el tema de Ragnarok, de Loki. Loki era uno de los sacerdotes druidas de la última generación, pero que en esos estudios se explica claramente cómo ellos utilizaban cierto tipo de hongos. Por ejemplo, en el LSD se trabaja con el hongo del centeno. Los druidas funcionan con otro tipo de hongos, en el sentido que en las tierras altas, no solamente de Escocia, sino en las tierras altas del norte, pues la manita muscaria que mostraba Juan, pues ellos los hundían, los sumían en estados profundos muy agresivos. Yo tuve un amigo que a lo último falleció, se llamó Herbert Niño, en Bogotá, que fue un personaje que experimentó mucho con este tipo de sustancias. Este señor explicaba muy claramente que entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno, o sea, digamos los estados profundos, oscuros, se desarrollaba más la sustancia en el psiquismo, aplicaba más hacia los estados oscuros, ese es la muscaria. Hay otro tipo de hongo que es el psilocibios, que es el hongo que sale del pasto y el cebú, porque si usted ubica, por ejemplo, otro tipo de ganado, entre el cebú, hay algunas características bioquímicas que se han estudiado, que además disparan el psiquismo hacia estados luminosos de conciencia. Por allá en las épocas de mi juventud, antes de ser siloísta, pues yo tuve muchas experiencias de ese tipo que aún no puedo olvidar. No puedo olvidar porque realmente fueron choques muy, muy, muy intensos y estados de conciencia que uno puede evocar fácilmente. Pero estudiando, por ejemplo, el tema de la AMT con Juan Manuel
no sé si se acuerda Fernando, experiencia de MT. sí, no todos ¿Sí? conocen eso, Fernando. Estamos en un ámbito abierto a los pueblos originarios. Ah, bueno. ¿Correcto? Salimos de una experiencia y esa experiencia fue bien interesante en el sentido que el estado de conciencia que se producía era un estado brillante, luminoso y claro. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en los últimos años en que estuve incorporado con los códigos y los arhuacos, ellos realmente, el término de la mambeada, que es mambear. Mambear es mezclar con un alcalino producido por una concha extractada no son todas las conchas que se recogen a las orillas del mar. Es una concha muy especial. Esa mezcla entre la hoja de coca y el nácar tostado que utilizan los arhuacos en el norte y los cogis, pues lo que hace es que permite que el cuerpo pueda resistir grandes jornadas de trabajo. Y no solamente eso, sino que estén en un estado de atención. Yo estuve en un círculo ahí en la casa de Bonaventura Tayrona, en los que había un círculo de mamás. En el centro me colocaron de alguna manera y me pusieron a hablar. Y hablé, pero cosas que yo personalmente en ese momento no sé por qué las estaba hablando. Salimos de la reunión y me dice Moisés Villafañe, no, lo que pasa es que hoy el hablador era usted. Y el hablador es como Buenísimo. el que canaliza ciertas fuerzas que se van desarrollando entre ese círculo. Esto es un ejemplo clásico que yo viví, pero que verdaderamente todavía estoy por investigar. Hay una tribu, no es una tribu, realmente es una secta que se llama San Juan, que está por del río Putumayo hacia arriba, que ellos pues solo aceptan personas que se vinculen a su organización, pero no son indígenas. Está Rubén. Se dañó el audio. Se te dañó el audio, Fernando. Se bloqueó. Fernando. Vamos a hablar en otra ocasión en un ámbito dispuesto a escuchar ciertas experiencias que se dan al respecto. Pero realmente el tema de los estados internos es el centro de todo. Es el centro de todo. El árbol es el centro de todo. Así que muchas gracias. Gracias, Fernando. Yo creo que lo que hablaste es muy pertinente, Fernando. Es muy pertinente. Es parte, claro, de eso estamos hablando. Y sobre todo el enfoque hacia las culturas, de las culturas aborígenes, ¿no? De las que eran originarias de América antes de la invasión española o europea, porque no solo fue España, ¿no? Listo, gracias Edgar, mi querido amigo. Entonces. Muy bueno el intercambio. Gracias a todos. Entonces, para terminar, hacemos la siguiente experiencia guiada. Listo, Edgar. Vamos. Entonces, por favor, cerremos los micrófonos porque la conexión mía es bastante deficiente. La única que falta por cerrar el micrófono es Cecilia Umaña. Aldemar Casañas. Ya la cerré. Ay, sí. Ok.
Ok, ya veamos. Entonces, por favor, cerremos los ojos, relajémonos. Pongámonos en contacto con nuestros propios registros, con nuestro mundo interior. Con nuestra propia senestesia. Esta experiencia guiada se llama el círculo de silencio. Como me toca dejar un tiempo, voy a tratar de hacerlo lentamente. Entonces la experiencia no termina sino hasta cuando yo diga fin de la experiencia, para no irnos a confundir con un silencio largo. ¿Quieres que yo te la coloque? Yo la tengo acá. Pero la modifiqué un poquito, Juan. Ok, perfecto, dale. Vale. Dice así. Estoy solo. Sentado con las piernas entrecruzadas sobre el cuero mullido de lo que alguna vez fue un gran bisonte negro. A escasos metros frente a mí, arde en el centro del círculo un fuego tranquilo. Sus hermosas llamas doradas conservan a muy agradable temperatura el interior de este lipi ceremonial que fue levantado para mí en las inmediaciones de la aldea. Acompasados tambores que imitan el corazón humano y cánticos rituales se escuchan a lo lejos. Hoy hay luna llena, pero yo debo permanecer aquí toda la noche, pues aquello que he buscado con tanto esmero está en realidad muy dentro de mí. Así lo dijo Águila Risueña, el más amable sabio de nuestros viejos sacerdotes. Cerca de mí hay un pequeño recipiente de madera colmado con hongos secos. Esas pequeñas setas elegantes que se yerguen del estiércol del búfalo durante los meses del otoño. Las mujeres sagradas los lavan cuidadosamente y los ponen a secar a prudente distancia de las cocinas. Tengo un poco de temor, pero estoy dispuesto. Invoco la presencia de mi guía y me pongo completamente en sus manos, pues tengo absoluta confianza en él y en la sabiduría intrínseca del proceso. Le pido que me muestre lo que él considere oportuno mostrarme y que me conduzca hasta donde tenga bien llevarme. Hago un nuevo relax y con profundo respeto y veneración por la Madre Tierra, la abuela generosa que nos sustenta y nos cobija, comienzo a comer
aquellos champiñones secos, masticándolos muy bien y acompañándolos de vez en cuando con una cucharadita de miel de abejas para contrarrestar un poco su sabor amargo. Terminada la ingesta, intento apartar de mi mente cualquier expectativa y fijo mis ojos en los gráciles movimientos de las llamas. Me hago consciente del lugar en el que me encuentro. Sin embargo, mi atención escarba curiosamente dentro de mi cuerpo y mis ojos se cierran finalmente, quizá de cansancio, después de un largo día de oraciones, ayuno y recogimiento. Poco a poco comienzo a sentir el canto de los grillos en mi cabeza. Y un cierto frío a lo largo de mis brazos y mis piernas. Algo de náuseas. No es mareo, sino que todo mi cuerpo tiene ahora un tono extraño. Mis tripas se mueven y comienzo a sentir como fuertes deseos de ir al baño. Sé, sin embargo, que esta es una sensación ilusoria. Me tiendo lentamente sobre el lado izquierdo en posición fetal y reclino cómodamente mi cabeza sobre una almohada como si esta fuera el regazo de mi madre. Siento que mis vísceras se contraen y se sueltan profundamente. La sensación de náuseas aumenta. A veces tengo la impresión de que mi cuerpo se agiganta. Intento relajarme, estar tranquilo y respirar profunda y pausadamente. Abro los ojos un momento y me sorprende el aspecto de mi mano. Es quizá 2 o 3 veces más grande de lo habitual y de un color verde brillante. La pequeña fogata sigue ahí y el humo balsámico que produce es succionado suavemente por la abertura superior de la tienda. Me gusta mucho la atmósfera ocre
y claroscura que forman las llamas contra las altas paredes cónicas que me rodean. Veo una especie de red hecha de finos hilos de luz que aparecen y desaparecen o vibran en el aire. Fijados a esa red infinita, hay como pequeños nidos amorfos de colores muy intensos. Azules, rojos, violetas y blancos. De ellos escapan aleatoriamente partículas de luz que dejan una estela como si fueran pequeñas estrellitas fugaces. Me siento mejor. Por eso vuelvo a sentarme y reclino mi espalda contra un pequeño tronco. Sin poder precisar en qué momento, todo parece oscurecerse y sobreviene la parte más ardua de la noche. Siento como si la presencia del hongo me rodeara. Una fuerza extraña que me acosa. Me constriñe y me atemoriza. Es algo muy poderoso que me intimida. Son como máscaras amorfas y grotescas que me asustan y me amenazan. Un algo contra lo que no puedo luchar. No puedo moverme casi. Y descubro que estoy sudando copiosamente. Sudo, sí. Y siento frío. El hongo invisible me toma. Me comprime, me sacude, desatando mis vísceras, todos mis nudos. Siento como si mi rostro se desencajara y se disolviera. Trato de controlarme, de recomponerme, pero escucho en mi cabeza una voz que me dice: no te resistas, no sirve de nada resistirse. En ese momento tomo la decisión de abandonarme, de darme por vencido, de soltar todo, de dejarme llevar, de dejarme morir. Descubro que se trata de ser un simple espectador y de observar sencillamente lo que pasa.
Entonces, como por arte de magia, se sueltan en mi corazón unas válvulas de pura emoción y entro en un túnel mental de silencio absoluto. No escucho nada, nada, ni siquiera el zumbido de mis propios tímpanos. Es hermoso y se me permite permanecer en ese estado vacío un corto tiempo. He perdido completamente el contacto con mi cuerpo. Pero la corriente de emoción intensa que emana de mi corazón como una fuente de gozo me hace lanzar, aún así, profundos suspiros. Es una alegría sobrecogedora, indescriptible, que sale al mismo tiempo de todos los lugares. Me oigo a mí mismo decir sí, 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 como si estuviera suplicando que aquello nunca terminara. Quizá esto es lo que llaman el éxtasis. No lo sé. Puedo ver la música y el sonido de las voces. Puedo ver lo que siento. Puedo ver mis propios pensamientos. Y soy al mismo tiempo mis propios pensamientos. Puedo percibir y soy también la cosa percibida. Todas las cosas son como olas de vibración que se suceden ininterrumpidamente. Lo mismo veo con los ojos abiertos que cerrados. Estoy dentro de mi cuerpo, muy adentro quizá, a nivel atómico. Y al mismo tiempo estoy afuera. No hay adentro o afuera. Mi conciencia juega entre las cosas. Y no hay diferencia entre las cosas y yo. Una corriente deliciosa nos atraviesa como si estuviéramos hechos de pequeños cubitos sueltos e infinitos. Mi conciencia puede hacer todo cuanto quiera, con solo desearlo. Puedo ir en un instante hasta donde se encuentran otras personas que me importan y transformarme en ellas y fundirme con ellas y sentir y comprender lo que esas personas están sintiendo. Y puedo comprender ahora con gran facilidad algunos asuntos que me eran imposibles.
Poco a poco comienzo a sentir mi cuerpo como antes lo sentía. Es como si estuviera dormido es como si hubiera dormido durante 2 días seguidos. Mis ojos abren sus oxidados grifos y no puedo evitar llorar copiosamente. Lloro conmovido por la experiencia. Lloro de gratitud. Lloro de alegría. Lloro también tomado por una especie de tristeza exquisita que me llena de gozo. No lo puedo controlar. Lloro sin ninguna restricción. Por mi mente pasan muchas personas conocidas. Puedo sentir un amor profundo por aquellos con los que he estado enemistado. Y puedo sentir también esa clase de amor hacia mí mismo. Siento con una gran intensidad, ahora exenta de culpa, el haberle fallado a algunas personas muy queridas. Vuelvo a ser entonces el mismo de antes. Y aunque me sienta más liviano, ahora sé que hay otras realidades. Ahora sé que todo es lo mismo, que todo es una sola cosa, que todo está hecho de lo mismo. Y vuelvo a la vida cotidiana con una suerte de espasmo eléctrico que ha quedado jugando a lo largo de mi espalda y que me impulsa con suave y desprevenida alegría hacia mis semejantes. Fin de la experiencia. Muchas gracias, Edgar. Excelente experiencia. Muy, muy interesante. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar, muy hermosa. Buenísimo. Gracias, Edgar. Acabamos de vivir una experiencia con hongos. Gracias, Bueno, Edgar, muy formal. Juan, en Villa de Leyva, eso es pan de todos los días. Sí, 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 sí. Seguro que sí. Muy, Estás muy en el lindo. sitio. Edgar. No, gracias a ustedes. Buenísimo. Juan, estás en el sitio, mejor dicho, estás en la mata. Muy bueno, Edgar. Oye, yo tengo una pregunta, Edgar. Sí. Este estado interno es producido por la vía química, ¿correcto? Pero tú hablabas sobre una ampliación de la sinestesia, que creo que el tema fue muy, muy bien manejado y explicado. ¿Y es básicamente ampliación de sinestesia o que tú verdaderamente corres el yo y entras a los mundos profundos? Hay dos momentos. Hay dos momentos, Juan, porque uno ve sus propios demonios, sus miedos, por ejemplo, en otras tomas, en otras experiencias en las que uno está, digamos que estaba yo, digamos, pasando por un conflicto, la experiencia, a pesar de usar la misma sustancia, fue totalmente diferente por el estado en el que me encontraba, como que esas tensiones se amplificaron y entonces comencé a ver como caras de simios. Donde quiera que yo veía caras de simios, fue bien duro. Entonces yo creo que uno puede ver sus miedos, puede ver sus resentimientos, por eso
Hay personas que dicen, uy, el viaje fue terrible porque no sé qué. No, pero no hay tal viaje terrible, sino que te encuentras con tus propias tensiones convertidas en imágenes. Claro, pero básicamente lo que tú ves por experiencia es que es una ampliación de la senestesia, ¿correcto? De las sensaciones internas, ¿correcto? Pero, es decir, ¿en qué parte lo concibes tú como una planta sagrada? ¿En qué momento? ¿En qué toque? No, porque es que Juan te pone en contacto con lo peor y lo mejor que hay dentro de ti. O sea, eso es así. Habla Aldemar, ¿te acuerdas de la primera toma que estuvimos allá en Bogotá? Sí, claro, lo recuerdo. Muy ¿Te bien. acordás de las esferas que veías? ¿Cómo no? Yo te comenté a ti, ¿no? Sí. Es decir, a eso es que para mí eso es lo sagrado, ese contacto, eso. Es decir, se rompe la conciencia mecánica, o sea, se rompe el yo y se asciende a otros estados mentales. Eso, para mí esa es la parte sagrada, ¿no? Hola, Edgar. Sí, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, un gusto también escuchar. Aprovecho de saludarlos a todos que tenía problema de comunicación. Pero bueno, quería decirte que gracias por la experiencia porque realmente acabo de entender el por qué los pueblos andinos a lo largo de la cordillera, todos los pueblos en América y asiáticos, usaron estos psicotrópicos para poder acceder a lo sagrado, porque la brillante descripción que hiciste en la parte de la ruptura, en la parte de la ruptura del yo hacia otro estado de conciencia, es una descripción muy bien detallada. Has hecho un buen trabajo testimonial, supongo, y también podemos entender esta fuerte adhesión que genera la adicción, ¿no? O sea, a todo tipo de psicotrópico que algunos con mayor o menor medida llegan a esos estados alterados o estados emocionados de conciencia. Así que creo que es un aporte muy importante, Edgar, porque nos está mostrando una realidad que ha sido en los pueblos originarios durante miles y miles de años y que se ha logrado sistematizar. Yo por mi lado te digo que he logrado entender con tu experiencia realmente la experiencia conmocionante que tiene que haber sido. O sea que gracias a tu experiencia, a tu trabajo, podemos sin necesidad de ingerir, podemos llegar a comprender este fenómeno para buscar el camino de la ascesis, porque evidentemente que nuestros trabajos disciplinarios se orientan hacia los trabajos de ascesis de un modo controlado. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo, creo que es un aporte importante para que lo tengamos a mano y colgado en nuestra página web. Claro, claro, bueno. por supuesto. Bueno. Más adelantico le vamos a ceder la palabra a Giovanni, porque yo sé que Giovanni tiene mucho que contarnos al respecto. Sí, Bienvenido, Giovanni, un abrazo. Espérate que Margarita levantó la mano hace como 5 Dale, minutos. dale, Qué pena, Margarita. Giovanni, bienvenido. Margarita. Sí, gracias Edgar por compartir tu experiencia y también por ese material que es muy interesante. Solamente quería, no sé si puedo hacer algún aporte también desde la cosmovisión andina, sí, los pueblos amazónicos. El culto de los hongos es un culto muy antiguo que está vigente, ¿sí? Y algo con respecto a lo que decía Juan Manuel, en nuestra cosmovisión y cosmoconciencia ancestral andina, toda planta es sagrada para nosotros, ¿sí? No distinguimos las plantas que son o no son sagradas porque no responde a lo que nosotros entendemos como el principio de relacionalidad y vincularidad andina. Todo tiene vida, por lo tanto todo es sagrado.
Lo que sí distinguimos son las plantas de poder, las plantas maestras, de otras plantas que pueden ser también medicinales, pero que tienen diferente nivel energético, vibratorio o diferentes funciones inclusive, ¿sí? Entonces, pero toda planta para nosotros es sagrada. Y una cosa interesante es que alrededor de los hongos se generó un culto que tiene miles de años. Y ahí tenemos el material, como puede ser la evidencia científica, que es a través de la arqueología. Entonces vemos en los mayas, vemos inclusive, se ha descubierto en una exposición que hubo de la cultura inca, de cómo se ve a un personaje sosteniendo en una mano un hongo, los ojos desorbitados, y pertenece a la cultura inca. Entonces no se ha analizado esa figura precolombina, por ejemplo. Otra cosa interesante del culto de los hongos es el nombre con la que nosotros le decimos, ¿sí? Para nosotros es los niñitos de la luz. También, por ejemplo, se le conoce como la carne de los dioses. Entonces, eso ya nos traduce de la importancia que tienen los hongos dentro de las culturas ancestrales. Por ejemplo, otra cosa interesante es los mitos alrededor de las plantas. Las plantas sagradas a mayor nivel de importancia como plantas de poder están vinculadas mucho a mitos, ¿sí? De tal manera que las plantas vienen a ser regalos de los dioses, como el maíz, como la papa, como la quinoa, el amaranto. También a través de los mitos de las plantas relacionamos cómo es una extensión de hombres guerreros o de mujeres poderosas, ¿sí? Y eso es bien interesante. Por eso alrededor de las plantas nosotros tenemos muchos mitos y muchas leyendas. También destaco el hecho de que es bien importante quién elabora, quién prepara, quién siembra, quién cosecha las plantas. No lo puede hacer cualquier persona, inclusive se toma como referencia los ciclos lunares para sembrar y para cosechar una planta. Así que es bien interesante, por ejemplo, en el caso de los amazónicos, los encargados de preparar la ayahuasca es el Uwishing. Y el Uwishing va dando a los hijos, ¿sí? A los hijos cucharaditas de ayahuasca poco a poco hasta cuando llega a la edad de joven adulto y está preparado para direccionar un círculo de poder para la toma de la ayahuasca. Es decir, no cualquiera puede preparar una planta de poder, lo hace en un momento astronómico, astrológico determinado, inclusive en un ambiente preparado. No es lo mismo una planta de poder en la ciudad que una planta de poder bajo rituales en la selva, por ejemplo, o en la montaña. Entonces tiene otras connotaciones. Por ejemplo, es famosísima María Sabina con respecto a los hongos. María Sabina, a través de cantos y rezos, ella preparaba los hongos, ella les llamaba los niños de Dios, y ella tenía visiones, y a través de esas visiones, ella hacía impresionantes sanaciones y curaciones a sus pacientes, ¿sí? Entonces ella es muy famosa en esto. Murió más o menos, no sé si en el año 85-86. Y finalmente, sí quisiera recordar que ha habido un turismo alucinógeno con respecto a todas las plantas de poder. Es decir, ahora hay mucho negocio con respecto a esto. Se ha mercantilizado y se ha abusado a nombre de lo sagrado, hacer estos círculos de ayahuasca, de hongos, de lo que sea, altos costos y con solamente fines de diversión, de una experiencia más. Entonces sí creo que hay que recordar las precauciones, o sea, cuando uno va a consumir, tiene que elegir bien quién es el que va a dirigir este círculo de sanación.
también por qué yo voy a un círculo de sanación, cuál es mi intención, cuál es mi propósito. Estoy en la búsqueda de visión, estoy en la búsqueda de un encuentro conmigo mismo, o simplemente es una experiencia más, a tal punto que ha habido casos muy graves. Yo hablo del Ecuador, por ejemplo, donde ha habido muertes y locura con respecto al abuso y el mal uso de estas plantas sagradas. Y eso nomás quería aportar brevemente. Muchas gracias, Edgar. Gracias. No, no, al contrario, gracias a ti. Don Edgar. Gracias, Margarita. Don Ya te Edgar. cedo ya te cedo la palabra, Giovanni. Un segundo. Margarita, muchísimas gracias. Excelente, Margarita. Sí, sí, excelente, excelente. Esas aclaraciones Gracias, Margarita. Sí. están Gracias, fantásticas. Margarita. Sí. Quería decir que, bueno, eso que tú acabas de decir es interesante que lo profundicemos, porque quiero decirte que las experiencias que yo he tenido las he tenido solo y con mi esposa, ¿no? Y es interesante saber, porque hay también, por ejemplo, en el caso de que estábamos hablando con Aldemar, fue un taitica que vino del Amazonas, ¿no? Que se supone que es un taitica autóctono, pero nos hizo meter en una misa antes de la toma, es decir, entonces uno decía, pero bueno, pero ¿cómo está la cosa aquí? Exacto, entonces, pero eso está muy interesante. Ahora, algo que, ya te he dado la palabra, Giovanni, ya te la sé. Tú vas a hablar después. Algo que decía con respecto a la cuestión de la sanación, lo que pasa es que me he dado cuenta que bajo ciertas condiciones la fuerza se libera, gracias a la planta. Entonces es la fuerza la que te cura, ¿sí me hago entender? Entonces, pues bueno, por eso hablamos de curaciones. Pero todo esto está por mirar también con ambas ópticas, ¿no? Para desmitificar también un poco el tema y hacerlo más accesible a la condición, moderna, por llamarlo de alguna manera. Te cedo la palabra, yo ya no más voy a hablar. Bueno, Aldemar también está que se habla, entonces ustedes dirán. Tú, dale. Dale, Giovanni, dale, Giovanni. Dale, Giovanni. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Disculpen que llegué un poquito tarde, yo estaba en otros temas ahora. Y de pronto vi esto y me dio alegría porque yo dije, pues después de esa salida en falso que tuve con usted, dije, bueno, quién sabe si de pronto vuelvan y me acepten. Así que les pido disculpas, y a Edgar, caí en su cáscara, papá, pero ahorita por lo que acabo de decir ya me di cuenta para dónde ibas. Y yo lo intuí después, Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Primero, todo bien. la naturaleza es sabia, la naturaleza es muy sabia. O sea, hay más sabiduría en el universo mismo y en la misma naturaleza que lo que nosotros creemos o sospechamos. Es tan así que lo que tenía que decir ya lo dijo en una mejor versión y más clara y directamente Margarita. Además que me sorprendió. Muchas gracias, Margarita, por haber compartido esa información. Pero yo le digo algo más. Los abuelos dicen, yo la verdad, estoy más en pañales que ustedes. O sea, yo realmente estoy conociendo, aprendiendo. Pero los abuelos dicen que hace mucho tiempo, cuando vino el que es a enseñar en el mito, así dice, pues es un mito, pero según ellos, dentro de los mitos hay historias que son reales y también hay leyendas que hay que descifrarlas, hay que comprenderlas. Eso dicen ellos, que ese es el trabajo de aquel que se mete por este camino. Entonces dicen que cuando vino el que es a enseñar, llegó un momento en que hizo todo, lo dejó acomodado y se fue. Pero antes de irse, lo reunió a todos y les dijo, bueno, nosotros no nos vamos a desaparecer del todo, nosotros nos vamos a comunicar cada vez que nos necesiten. Y entonces dejó las plantas de poder en un lado
dejó el libro en el otro y les dijo, bueno, escojan con cuál de los dos se quieren comunicar. Entonces, dice, estoy diciendo lo que dijeron los abuelos, por favor, que no vuelva a pasar lo que pasó antes, que hay malos entendidos. Y después se vienen con alma en ristre. Que yo eso no le tengo miedo. Modestia aparte de esas cosas no les tengo miedo. Entonces, dicen que se acercó el hermano blanco, el hermano occidental, dicen los abuelos, ellos hablan así porque no hablan muy bien el español. Se acercó y miró las plantas de poder, las probó, luego miró el libro, y dijo, no, yo me comunico con ustedes con esto. Y después llegaron los indígenas, los ancestros, pues, y llegaron y miraron el libro, y luego llegaron, probaron las plantas de poder, y dijeron, bueno, nosotros nos vamos a comunicar con esto. Que de ahí viene esa dualidad que usted lo llama, ¿cómo es que le llama, Edgar? El hombre moderno, el hombre moderno. Yo pienso que fuera de eso, ellos dicen que hay dos caminos. Cuando uno va por el camino de las plantas de poder, hay dos caminos. Está el camino que es y el otro que no es. Es como ellos lo dicen, el que es y el que no es. Y que antes de entrar a uno le dan la oportunidad. El abuelo que uno busca y que le va a enseñar, él le da la oportunidad para que uno escoja. Y uno de los que me comentaba esto, porque ellos lo comentan cada vez que uno va a visitarlos y uno quiere conocer, ellos no le dicen que no, pero ellos lo hacen a su modo. Entonces uno de ellos me decía, vea, hay dos caminos. Ahí hay un árbol, píquelo por un lado y píquelo por el otro, por los dos laditos. En este lado coloca un matecito, ahí no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene un nombre en Huitoto, y colocan otro al otro lado. Y salen dos jugos, uno blanco y el otro rojo. Usted escoge cuál de los dos, pero eso ya es cosa suya. Tiene que mirar cuál es. Y decía, por ejemplo, uno de ellos, cuando yo andaba buscando, a mí me hicieron esa prueba, que se lo llevan por lejos. Yo no sabía que era una prueba y me dijeron, vea, ahí está ese árbol, pregúntese ahí porque le va a pasar tal cosa. Entonces, escoja. Y yo le recomiendo, le dijo el abuelo antes de irse, le recomiendo que no vaya a escoger el camino blanco, porque ese es muy duro, es muy difícil, pero es cosa suya. Usted escoja, porque ese camino blanco, y ese camino es duro. Y salió y se fue. Y él dice que se quedó, picó, hizo todo eso, esperó, tal. Por la noche, al otro día, cuando sí señor vio y se acordó lo que dijo el abuelo, digo, ¿y ahora qué hago? Y no está el abuelo para preguntarle. Y él me dijo, le recomiendo que no vaya a coger el camino blanco porque ese es muy duro, no sé qué, si sé cuándo. Dijo, bueno, si eso lo dijo el abuelo, él sabrá lo que hace. Y entonces me tomé el de la totumita roja. Cuando llegó el abuelo me dijo, ¿ya escogió, no? Y, sí, señor, ¿cuál? El de camino rojo. Le dijo, bueno, entonces al menos conmigo se jodió porque yo no ando en ese camino. Y salió el abuelo y se fue y lo dejó solo. Entonces, dicen que el camino rojo es el más fácil, que se parece que Edgar ya ha transitado por ese. ¿No, Edgar? Claro, menos mal que usted tiene su ángel de guardián, que es su mujer, ¿no? Eso lo vi desde hace rato. Eso sí lo vi desde la primera vez que lo vi, la vi a ella. Dije, ve, ahí hay poder, pero detrás de él. Entonces, hay muchas tela por cortar, yo digo, y yo sí pienso, al menos así lo creo y así lo hago, que acercarse a estas cosas con presuposiciones no va. Con expectativas tampoco. Que lo mejor que uno puede hacer es silenciarse, estar dispuesto a aprender y sobre todo algo que no tiene el hombre moderno. Y sobre todo si está en una universidad, si de pronto pertenece a ciertas clases sociales, económicas, qué sé yo, a un círculo intelectual, etcétera, y se llama humildad, sencillez. Es muy complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque los juegos psicosociales de Occidente y sobre todo en Bogotá
son medianamente perversos. ¿En qué sentido? En que todo vale, como decían en el ejército, y con esto cierro, todo vale menos trampa. Allá le decían a uno, ¿no? Le daban una orden, vea, vaya, robe, mate, no le haga daño a nadie, pero tráigame tal cosa. Y uno, ¿cómo así esa contradicción? O sea, lo que le estaban diciendo es, necesitamos el objetivo, la meta, haga lo que tenga que hacer y punto. Entonces, cerrando el tema, primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, gracias Margarita, ha sido fantástico. Tercero, gracias Edgar por la cascarita la vez pasada. Me sirvió mucho, he aprendido bastante. Gracias a eso estoy en cuarentena. Espero que me saquen de ahí. Y, y nada, muy contento de estar en este grupo porque es que curiosamente cotejando es que se aprende. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. ¿Tu cultura cuál es, Giovanni? Nasa Yuwe. ¿En qué parte Pero queda? también está, la Nasa Yuwe es en el Cauca, pero están los Ticuna que están en el Amazonas, tanto en Perú, Colombia como en el Brasil, por parte de mis Ok. hermanos. Eso es que es bueno ubicar. Listo. Gracias, Giovanni. Un abrazo, que nuevamente estés acá. Daniel, por favor. No puedo conectar video porque se me va a caer la conexión, pero lo que acaba de comentar Giovanni me parece muy interesante y creo que como equipo me parece importante, a todos nos interesa que todo lo que acaba de decir lo escribiera, porque lo que acaba de decir Giovanni me parece que es muy importante este tema de los dos caminos, este tema del relato del abuelo. Yo creo que hay muchos elementos, como el tema del árbol, hay muchos elementos que son casi universales, el árbol de la vida, cuáles son los caminos, el camino blanco, el camino rojo. Creo que es muy interesante, Giovanni, que pudieras escribirlo, porque tiene que ver con un relato directo que tenés y con algo muy concreto, ¿no? Que es la raíz de muchos mitos. Así que bueno, interesantísimo y gracias por tu aporte y el de Margarita, que me pareció una ampliación necesaria porque este tema de la mercantilización, este viaje de los europeos, esta cosa turística de la ayahuasca, cada vez el Perú que conocíamos no es el mismo de antes. Así que gracias a todos. Bueno. Gracias a ustedes también, hombre, por la oportunidad para reflexionar sobre estos temas que son interesantes. Bueno, chicos, si te parece, Edgar, me parece a todos, damos por terminado la actividad de hoy, que fue fantástica, fue una experiencia muy, muy buena de parte mía. Y para invitarlos para dentro de 15 días, que vamos a tener un tema fantástico con Margarita, donde vamos a hacer una presentación. ¿Verdad, Margarita? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, gracias, Juan Manuel. Bueno, estamos aquí preparando con Juan Manuel, que me está ayudando también con el método, el tema de un danzante muy importante del Inti Raymi, que es el Ayauma. Y estamos en ese proceso todavía, ya finalizando los pocos detalles nada más, y esperamos que sea interesante también para todos. Va a ser fantástico, Margarita. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo.